En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Invocar tu nombre, Señor, a recibir bendición tras bendición, gracia tras gracia. Tú te manifiestas, nos tocas. Tú nos hablas, te celebramos. Tú nos permites ver tu gracia, te reconocemos. Tú nos permites disfrutar de esa gracia y por eso damos testimonio y nos entregamos a ti. Permítenos, Señor, serte fieles. Como tu profeta Ageo, por encima de cualquier otra consideración. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Muy buenas noches. Perfecto. Capítulo 1 de nuestro profeta Ageo. Partíamos de las siguientes premisas. Que hemos visto los primeros 6 capítulos la semana pasada. Bien importante, dónde está todo el asunto que viene a iluminar nuestro profeta, para un pequeño resumen para situarnos. Recuerden que Ciro permite volver a la tierra a los desterrados. Y lo que encuentran es un desastre. Encontrando ese desastre, el pueblo se enfoca en 2 principales afares o trabajos, que es sus casas y la tierra. Es decir, sembrar, producir animales, frutos, todo. Permite que haya un rey, realmente un procónsul o algún tipo de prefecto de Israel, que es Zorobabel. Y Josué como sacerdote del Señor, que es de familia sacerdotal, y Zorobabel es de familia real. Y a pesar de ser sacerdote del Señor, el sacerdocio de él es un sacerdocio bastante autónomo del rey. No nos olvidemos que en la estructura teocéntrica de la política hebrea, es decir, donde Dios es el centro, la figura del sacerdote o del sumo sacerdote, o de los sacerdotes del templo o de los levitas, que era otro grupo más ritual, y la figura del rey. En aquellos tiempos, solo sabemos que no era rey como tal, eran figuras designadas por Dios mismo. Y ellos tenían ese espíritu y esa conciencia de que era Dios mismo hablando a su pueblo. Pero, como habíamos visto en el profeta Miqueas, cuando aparece la figura del profeta, el profeta enviado directamente por Dios. Una cosa es yo tener conciencia de que Dios lo puso ahí y de que Dios lo puso ahí. Pero otra cosa es yo tener conciencia de que es enviado por Dios. Enviado por Dios en unos momentos históricos, políticos, existenciales, religiosos, de desastre, que cada vez que el Señor envía a su profeta, el pueblo ve en el profeta una esperanza, aunque luego no le hagan caso, como sucede tantas veces, o lamentablemente no lo escuchen. Pero ahí está el profeta del Señor. Este profeta moralmente y religiosamente tiene mucha más autoridad que el rey y que el sacerdote del templo, o los sacerdotes del templo, o los líderes religiosos del templo. Miren qué importante
cuando el Señor envía a el profeta Miqueas y cuando envía a el profeta Oseas, ellos se meten con el rey, se meten con la casa real, profetizan contra la casa real, profetizan contra el rey. Y en esas profecías, pues algunos los amenazaron: profeta, vete a tu tierra. Recuerdan cuando a el profeta se le envía, le dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo estoy aquí porque el Señor me ha enviado. Fue lo que le pasó tanto a Miqueas como a Oseas, como a el profeta Amós, que no era ni siquiera de familia profética, o de familia, ¿verdad?, escogida por el Señor. El Señor lo saca de la nada. Así que nosotros vamos a tener a esta figura que va a venir al encuentro de un problema. Se están construyendo las casas y se está trabajando la tierra. Las casas ya están terminadas, tienen techo y las han arreglado y las han puesto decentes, pero la tierra no da fruto. O sea, como la tierra no da fruto, la gente empieza obviamente a impacientarse. Y ahí es que llega nuestro querido profeta para responder, dice él, responder a la razón por la cual la tierra no da fruto. Y no solo la tierra no da fruto, veamos la lista la semana pasada, versículo 6. Siembran y no cosechan, o cosechan poco, comen y no se sacian, beben y no se satisfacen tampoco, se visten y no tienen abrigo, y el asalariado echa en saco roto. Decíamos que este versículo 6 es la lista clásica de las maldiciones. Atentos. Es decir, la consecuencia de algún pecado o la consecuencia de alguna realidad de desobediencia o de contrariedad al Señor. Repetimos, no es que el Señor dice: te maldigo. No, es que el Señor dice: serás bendito si haces esto. Y la tierra producirá, dará fruto, tendrá hijos, el Señor será tu Dios, te protegeré contra tus enemigos. Y entonces están las maldiciones: cuídate de no olvidar, libro de Deuteronomio, el de los números, cuídate de no olvidar lo que el Señor no hizo por ti. No sea que cuando construyas casa, arregle. No sea que cuando la tierra te empiece a producir fruto, tú digas: esto lo he hecho yo, y te olvides del Señor. Porque entonces viene tal, es una consecuencia. Esa consecuencia, pues se le dice maldición. Entonces, esta es, aquí usted tiene la lista clásica de esas maldiciones. Hago esto y no se logra, Siembro y no cosecho, o cosecho poco. Como y no me sacio. Bebo y no me satisfago. Me visto y tengo frío. Tengo asalariado y no veo los ahorros. ¿Ven? Y que tener todas estas figuras de no producción o no bendición. De no producción o de no bendición. Por lo tanto, son figuras que deberían de llevar a la reflexión. O sea, ese es el asunto. Recuerden que yo les decía en la clase pasada que necesariamente la situación tal o cual no necesariamente, aunque sí sucede, es la consecuencia de un mal, sino que también puede ser un toque del Señor que te permite entrar en tal o cual realidad, en tal o cual circunstancia,
en tal o cual momento apretado para que te des cuenta de que hay algo que no está bien, que vas por un camino que no es del Señor, o vas por una situación que contradice la voluntad. ¿Ven? O sea, que no es necesariamente que yo hice algo malo. Ese es el asunto. Nosotros, entre malo y bueno, bueno y malo, lo arreglamos todo. Es que no necesariamente tiene que ser algo malo, o no necesariamente tiene que ser algo bueno. Nos está tocando el Señor. Yo creo que hay muchas realidades, como la que estamos viviendo en la pandemia, donde el Señor nos ha tocado el timbre, donde el Señor nos está tocando la campana, y donde el Señor está gritando, y no le hacemos caso. O sea, esta pandemia tiene que ser un gran momento de reflexión, y yo creo que nos estamos dando cuenta de que se nos está dando el gran timbre. Y yo creo que estamos perdiendo un tiempo. Así que, ¿por qué la tierra no produce fruto? Pues parece que esa fue la realidad que el Señor quiso ver. En estos momentos no se detecta, atentos, no se detecta que el pueblo de Israel esté cometiendo algún pecado, o esté haciendo algo en contra de los mandamientos del Señor. Ni una cosa ni la otra, porque es que no lo dice el profeta, sino que el Señor probablemente, y esto es ya media opinión del Padre Luis, pero creo que está fortalecido por la Escritura, esta esterilidad de la tierra que está sufriendo el pueblo, o esta lentitud de la tierra para producir frutos, es ese toque del Señor. Y cuando el pueblo recibe ese signo, que me imagino que estaban, ¿verdad? El Señor suscita a su profeta, Ageo, y Ageo le dice: yo les voy a decir a ustedes por qué la tierra no está produciendo frutos. ¿Ok? ¿Dónde está la respuesta? Versículo 4. Versículo 4. De modo que es tiempo de vivir en casa recubierta mientras el templo está en ruinas. Ahí está la gran pregunta. ¿Por qué la tierra no produce fruto? Porque el Señor te está tocando el timbre de que pusiste la casa bonita, pusiste el techo, mientras que la casa del Señor está en ruinas. La casa del Señor está en ruinas. Y por lo tanto, no tiene satisfacción, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto y no tiene esto. Por ahí es donde va la cosa. Por ahí es donde va la cosa. ¿Ven? Entonces, la tierra no es un castigo, la tierra que no produce frutos suficientes, es una llamada de atención, es la campanita, es el grito del Señor. ¿Y por qué es eso? Así lo dice el profeta. Fíjense en su situación. Ahora dice el Señor, es decir, ¿cómo vamos a dejar el templo para el final? Recuerda que yo les decía la semana pasada, la preocupación que yo siempre tenía por poner los templos del Señor bonitos. ¿Por qué? Porque pues del templo es donde viene la bendición, además de que el templo es donde habita el Señor. Miren qué contrario es cuando el rey David le dice al Señor: te voy a construir una casa, y el Señor aprovecha ese momento histórico para decir: no, yo te voy a construir una casa. Es decir, ¿tú crees que vas a edificarme algo? No, yo te voy a edificar una descendencia, y yo te voy a bendecir, y para que veas que el Dios soy yo, y que el control lo tengo yo, la casa no me la vas a construir tú, me la va a construir tu hijo. Por lo tanto, no es que el Señor no quería una casa, o no quería un templo, o no quería salir de la tienda o de la carpa, sino que es el Señor el que decide
¿cuándo construir el templo? 1. ¿Quién va a construir el templo? 2. Y ahora lo estamos viendo. ¿Cuándo hay que construir el templo o reconstruir el templo que está en ruinas? ¿Quién lo debe de construir? ¿A quién el Señor envía? ¿Quién envió el Señor como profeta a decirle a David? No vas a ser tú, Samuel. ¿Te acuerdas? ¿Para quién envía el Señor ahora como profeta para decir, construye el templo? Porque como el templo es mío, yo digo, ¿cuándo es que se construye? Al estar profeta Jehová. ¿Y a quién se le envía? Se le envía a Zorobabel. Versículo 1. El año segundo del reinado de Darío, el rey. El día primero, sexto, el Señor dirigió la palabra por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Selatiel, gobernador de Judea. No es el rey. Pero recuerden que Ageo tiene dos grandes polos por donde mueve su profecía. 1, la reconstrucción del templo, y 2, la manifestación, porque tiene que construir el templo, la manifestación del Señor en la restauración del reino davídico, o el reino de David. ¿No ven? Bien. Ahora entonces nos metemos en la dinámica. Siembran mucho, hacen esto y no logran esto, hacen esto, pues ahora viene la respuesta, versículo 6b. Pero versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos. Fíjense en su situación. Ven que esto no es un castigo, sino que es una llamada de atención. Tierra no produce frutos o produce pocos frutos. El Señor te está llamando la atención. El Señor te está tocando el timbre. El Señor te está haciendo reflexionar. Míralo ahí. Así dice el Señor de los ejércitos. Fíjense en su situación. Solución del problema. Suban al monte, traigan madero, construyan el templo, yo lo aceptaré. Y ahí es que viene. Y mostraré en él mi gloria. El templo no simplemente como este monolito artístico o como esta estructura ahí, que no hace nada y que no dice nada, sino el templo como lugar de bendición. Repetimos, el templo como lugar de bendición. Y como el templo es lugar de bendición, hay que reconstruir el templo para que el Señor se manifieste. ¿Ven? El Señor se quiere manifestar. Para manifestarse tiene su templo. Déjenme construir el templo para yo poder manifestarme. Ahí es donde está el asunto. ¿Ven? Ahí es donde está. Le da el Señor la respuesta. Miren qué importante. Suban al monte, traigan madero, construyan el templo, yo lo aceptaré y mostraré mi gloria. Emprenden mucho, pero les resulta poco. Meten en casa y yo lo tiro. Está tratando de llamar tu atención el Señor. ¿Por qué? Oráculo del Señor. Porque mi casa está en ruina. Mientras ustedes, cada uno disfrutan de su casa. Miren qué lindo esto. Por eso el cielo les rehúsa el rocío y la tierra rehúsa la cosecha. Versículo 10. Lo voy a repetir. Así que mi teoría es cierta. Porque mi casa está en ruina mientras disfruta cada uno de su casa. Por eso el cielo les rehúsa el rocío
y la tierra les rehúsa cosecha, porque he reclutado una sequía contra la tierra y los montes. Versículo 11, contra el trigo, el vino, el aceite, que son los productos principales para la subsistencia, contra los productos del campo, contra hombres y ganados, contra todas las labores. Ahí está. Por lo tanto, esto no es necesariamente un castigo. Esto es una llamada de atención. ¿De dónde va a salir que la tierra produzca fruto, que haya vaquitas, que los seres humanos, pues obviamente puedan tener sus hijos y tener descendencia, y que la tierra quede bendecida, el reino se vuelva a restaurar? Depende de la reconstrucción del templo. Depende de la reconstrucción del templo. Depende de la reconstrucción del templo. Versículo 12. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo obedecieron al Señor. Obedecer. No dijeron, bueno, vamos a consultarlo, vamos a dejar pasar una semana, vamos a darle vueltas al gato y a la noria. No. Vamos a hacer lo que dice el Señor. Versículo 12. Zorobabel y Josué y el resto del pueblo obedecieron al Señor, porque el pueblo, al oír las palabras del profeta Ageo, temió al Señor. Es decir, vio que había que respetar la voluntad del Señor. El Señor quiere que le reconstruyan el templo. Y por tanto, el rey, o el gobernador, el sacerdote, el sumo sacerdote y el pueblo, dice, y el resto del pueblo, es decir, todos los que estaban por allí, temían al Señor. Ageo, versículo 13, mensajero del Señor, transmitió al pueblo este mensaje del Señor. Miren qué hermoso. Yo estoy con ustedes. O sea que hay dos oráculos del Señor aquí. Yo estoy con ustedes, oráculo del Señor. El Señor movía a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, a Josué, hijo de Jodasac. Recuerden que el hebreo repite mucho, no dice al rey, sino que especifica al rey, y al sacerdote, sino que especifica al sacerdote. Y al resto de ellos. Ellos fueron y emprendieron las obras del templo del Señor de los ejércitos, su Dios. Bien importante. Obedecieron a su Dios. ¿Quién obedeció a su Dios? El gobernador, rey, el sacerdote, el resto del pueblo, y el Señor los bendijo. ¿Ven la diferencia? ¿Verdad? La figura de las maldiciones contra las bendiciones. Yo estoy con ustedes, yo. Eso es bien importante en las Sagradas Escrituras, ese yo. Yo estoy con ustedes, yo. Miren qué importante es, yo. Que es la carta de presentación del Señor. Dile, yo soy. Pero ahora es, yo estoy con ustedes. Ellos fueron y emprendieron las obras del templo del Señor, de los ejércitos de su Dios. Era el 24 del sexto mes, es decir, el 24 de agosto para nosotros. Igual es que la profecía de Ageo se mueve de agosto a diciembre del año 520. Del año 520. Así que con esto terminamos nuestro primer capítulo. Recuerden que este profeta es bien corto, así que atentos, cualquier pregunta por favor me la hacen llegar. Creo que este primer capítulo está excelente.
bien claro, bien directo, bien específico. ¿Problema? Tierra no está dando fruto. ¿Por qué? Porque ustedes han construido su casa, se han olvidado de la casa del Señor. Yo estoy diciendo a la tierra que no dé fruto, ahora la tierra va a dar fruto, por lo tanto, construyame el templo para recibir bendición, construyame el templo para que los demás pueblos sepan quién es el Dios de Israel. El Dios de Israel tiene un templo, Él bendice a su pueblo y su pueblo lo adora. Que no es que Dios necesite, atentos, Dios no necesita ni de nuestra oración, ni de nuestra adoración, ni de nuestro templo, ni nos necesita a nosotros. Esto es una pura gracia y una pura bendición. Él quiere tener que ver con nosotros. Aunque no nos necesita, insiste en venir a nuestro encuentro. Insiste en manifestarse. Insiste en tocar nuestras vidas. Ese es Dios. Ese es Dios. Así que con esto finalizamos el capítulo 1. Yo espero ya mañana comenzar el capítulo 2 con la gracia del Señor. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y no me dejes solo porque me perdería. Amén. Que tengan una hermosa noche y que el Señor nos siga bendiciendo desde su santuario y desde nuestros cuerpos donde habita el Espíritu, que grita de nuestro interior, va a decir el apóstol Juan. Que tengan una hermosa noche y aprovechemos el frito, porque no sabemos cuándo se va a repetir esto nuevamente, pero cuando se vaya estas coletadas que ha dado la tormenta, pues nosotros vamos a volver al hermoso y maravilloso y terrible calor. Que tengan una hermosa noche.